todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. En junio del año 1947, lo aparentemente imposible sucedió en Roswell, Nuevo México, en Estados Unidos. Un granjero local llamado Buck Brecel se puso en contacto con el comisario local para comentarle que había encontrado una serie de restos extraños en su finca, placas metálicas que parecían ser parte del fuselaje de un avión. Los militares empezaron a investigar este incidente y 48 horas más tarde, el jefe militar de la base aérea de White Sands dio un comunicado de prensa diciendo que el mismísimo ejército de los Estados Unidos de América tenía en su poder restos de una nave de otro mundo. Repito, el comunicado de prensa lo hizo el teniente coronel, que era el encargado de llevar y que mandaba sobre la base militar de White Sands. A partir de ahí se corrió un telón del silencio sobre el fenómeno ovni. El gobierno norteamericano dijo que todo esto había sido una confusión y jamás se desclasificaron los documentos que hablaban de esta investigación militar. Ahí comenzó el telón de acero sobre el fenómeno ovni y una conspiración que llega hasta nuestros días. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, La Gran Conspiración. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. La frase no es mía, es de un señor que se llamaba Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, la mismísima mano derecha de Adolf Hitler. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Qué mezquino, qué cínico, qué maquiavélico hay que ser para ser capaz de repetir 1000 veces una cosa que a sabiendas es falsa. Y por desgracia, los políticos y las personas poderosas de este planeta son así. Y no es algo del siglo XXI ni del XX. Esto viene desde que el hombre es hombre. Y esto sucedía en el antiguo Egipto, en la antigua Roma, sucedió en la Edad Media con los reyes. Y sigue sucediendo. Lo que para nosotros sí es importante es cuando estas mentiras, además, no son solo con fines políticos, sino que además lo que hacen es ocultarnos grandes verdades a la humanidad, grandes verdades que podrían cambiar nuestra historia, podrían cambiar el conocimiento de lo que nos rodea y podrían cambiar nuestra relación con el cosmos. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque algo que puede parecer banal, como es el tema del fenómeno ovni, porque ustedes dirán, ¿por qué van a mentir los políticos por esto de los ovnis? Muy sencillo, porque ocultarnos la verdad del fenómeno ovni, de que nos están visitando seres de otros mundos, de que llegan hasta la Tierra naves de otros planetas, lo que hace es que les da una ventaja geopolítica. Investigan tecnología mucho más poderosa, mucho más potente que la nuestra y la guardan para sus fines, la guardan para sus propios intereses. Y es por eso que esta información no se hace pública. Quiero que entiendan esto bien en esta introducción. Intentaré ser breve, que ya sé que muchas veces me dicen algunos de ustedes que hablo demasiado. Es un pequeño defecto que no me puedo quitar. A ver, básicamente los primeros informes de ovnis que hay en la historia son de noviembre del año 1944. En concreto, diferentes pilotos norteamericanos y también de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, justo en territorio francés, comentaron ver en el cielo esferas de luz de color anaranjado, otras de color blanco que las seguían, que estos pilotos llamaron Foo Fighter. Bueno, realmente quien las llamó Foo Fighter fue la prensa norteamericana. Bolas de fuego que los seguían. Bien,
Eso fue, repito, noviembre del año 1944. Ahí empiezan los informes de investigación del fenómeno OVNI, de objetos volantes no identificados, por parte de militares norteamericanos. Vamos a irnos un par de años más para adelante. Vamos a irnos en concreto a julio del año 1947. Los días 2 y 3 de julio del año 1947, en Nuevo México se dieron las tormentas eléctricas mayores jamás registradas, o sea, unas tormentas eléctricas de rayos y demás realmente aterradoras, repito, los días 2 y 3 de julio del año 1947. A los pocos días de esto, un granjero que se llamaba McBrethel se levanta una mañana en su rancho y ve infinidad de restos metálicos repartidos por su finca. Este señor se alarma por esto y el día 6 de julio a la mañana lleva esos restos hasta el sheriff local de Roswell. El sheriff local de Roswell, conforme llegan estos restos metálicos a su comisaría, entiende que son restos de un avión que se ha podido estrellar, y como cerca había una base militar norteamericana, la base militar de White Sands, que no era cualquier base militar, sino que ahí se guardaban los únicos bombarderos atómicos del mundo. Les estoy hablando del año 1947, los soviéticos todavía no tenían la bomba atómica. Pues este señor, el sheriff local de Roswell, se llamaba de apellido Wilcox, se pone en contacto directo con el teniente coronel William Plancard, que era el director del primer mando que estaba al frente de la base militar de White Sands en Roswell. Bien, directamente conforme estos militares de alto rango se enteran de que el sheriff local les dice que hay un granjero que tiene restos metálicos y que cree que son de un avión, manda al jefe de contraespionaje de la base que se llama Jesse Marcel. Jesse Marcel, militar norteamericano, repito, el jefe de contraespionaje de la base militar de White Sands, va hasta a ver a este señor, a McBrethel, que es el granjero que recogió los restos metálicos. Se van hasta la finca de McBrethel y Jesse Marcel recoge infinidad de restos metálicos que él describe de una forma muy extraña. Dice que se pueden doblar mucho, pero que luego vuelven a su forma original. Intenta romperlos con un martillo, intenta taladrarlos, no hay forma, intenta quemarlos, no hay manera. Y dentro de esos restos, además, había unas varillas, y esas varillas tenían una serie de símbolos que él no podía entender. Bien, él va con esto hasta la base militar de White Sands. El día 7 se manda ya toda una comisión de investigación donde vienen un montón de militares y van a investigar estos restos que salen de la base militar de Roswell, además cargados en otros aviones. Y el día 8 de julio del año 1947 por la mañana, el teniente coronel William Plancard, ojo con esto, que era el teniente coronel que había coordinado el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, las bombas atómicas. Por eso él estaba al mando de la base militar de White Sands, donde, repito, se guardaban los únicos bombarderos atómicos del mundo. Pues este señor, repito, el día 8 por la mañana redacta una nota de prensa en la que dice literalmente que el ejército de los Estados Unidos de América tiene en su poder platillos volantes, tiene en su poder naves de otros mundos. Imagínense en aquella época, no había televisión, sí radio. Las radios de todo el país cortan sus emisiones para decir que el gobierno norteamericano, que los militares tienen platillos volantes, naves de otros mundos en su poder, y a los pocos minutos desde el Pentágono dicen que todo esto es una confusión, que todo esto es falso y que todo esto es mentira. Y el único documento que queda de aquella época, que es un documento del FBI, los documentos que debería tener el Pentágono supuestamente se perdieron en un traslado de archivo, yo no me lo creo. El único documento lo firma un tal Willy desde el estado de Nuevo México, donde le manda un telex, un cable a
Ronald Hubbard, que es el creador del FBI, y le dice a Hubbard: de todo lo que está pasando en Roswell, censuren. Repito, de todo lo que está pasando en Roswell, censuren. Pues después de que dijeran que todo esto es mentira, un documento desclasificado de marzo del año 1950, un documento del FBI, firmado por un señor que se llamaba Guy Otel, nos dice que no es una, sino 3 naves extraterrestres las que tenía el gobierno norteamericano en su poder. No lo escribí yo, lo escribió el agente del FBI, Guy Otel, en un documento desclasificado hace años. La gran mentira, la gran conspiración, no quieren que sepamos que están aquí, quieren su tecnología, no nos van a compartir información, pero nosotros seguiremos investigando, porque sabemos que cuando levantamos los ojos hacia las estrellas, desde ahí nos están mirando. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Repito, Misterio Caracol. ¿Qué opináis de lo que sucedió en Roswell en el año 1947? Repito, en marzo del año 1950, un documento del FBI nos dice que no son una, sino 3 naves de otro mundo las que el gobierno norteamericano tiene en su poder. Hace apenas algo más de un año, un señor, David Grush, delante del Congreso de los Estados Unidos, miembro de la CIA, dijo que el gobierno norteamericano, que el Pentágono, tiene naves de otros mundos en su poder. ¿Es todo esto casualidad? Pues para mí no, ni muchísimo menos. Sabéis que hago viajes de autor. Del 18 al 28 de octubre de este año 2025 estaré viajando hasta Egipto, caminando ante la maravilla de las pirámides, la última maravilla del mundo antiguo que queda en pie, la gran pirámide de Giza, que parece que está hecha por seres de otros mundos o parece obra de gigantes, navegando por el corazón de África, por el río Nilo, viendo templos que tienen una magia intacta desde hace miles de años. Unos templos que espero que impregnen la vida de la gente que me acompaña hasta ese viaje de autor. Toda la información la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para todos los oyentes que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio, y desde luego un abrazo enorme para todos quienes disfrutan de este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy hablando sobre una serie de conspiraciones bastante interesantes, Juanje, del fenómeno OVNI, desde algunos intríngulis políticos con un auténtico experto, el gran maestro Enrique de Vicente. Efectivamente, Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, una persona muy conocida en España y en América Latina. Y la entrevista con Enrique de Vicente arranca así. En 1945 la historia de la humanidad cambió, aunque nos lo ocultaron. Fue el mismísimo gobierno de los Estados Unidos de América, en concreto el teniente coronel William Planchard, que dirigía y que estaba al mando de la base militar de White Sands, el que dijo en un comunicado de prensa oficial que el gobierno de los Estados Unidos de América, que el ejército norteamericano tenía en su poder un platillo volante, un objeto volante no identificado, una nave que vendría desde otros mundos. Y en los años 50, un documento del FBI, un documento que fue después desclasificado, corrobora esta historia. Firmado por el agente Guy Otel, ese documento del FBI incluso nos dice que no era un objeto, sino 3, los que estaban en manos, en poder de diferentes agentes que trabajaban para el Pentágono. Esto habría cambiado la historia de la humanidad si realmente el gobierno norteamericano hubiera reconocido tener en sus manos una nave de otro mundo, una conspiración
que se ha convertido prácticamente ya en una telenovela que tiene décadas y décadas y décadas, contando con las noticias sobre el fenómeno OVNI en los últimos años, donde hemos podido ver grabaciones de aviones norteamericanos que están grabando estos objetos, filtraciones que se hacen a prensa en diciembre del año 2017, y es que la verdad, que para los señores del Pentágono que decían que desde hace décadas no investigaban ovnis, pues lo llevaban bastante regular, porque resulta que sí había y que sí hay programas para investigar el fenómeno ovni por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. Y hoy tenemos el placer de tener acá en este programa a un amigo, un maestro, un referente del misterio en toda América Latina, que es el señor Enrique de Vicente, director durante muchísimos años de la archiconocida revista Año Cero aquí en América Latina, a día de hoy colaborador de programas de televisión en España como es Cuarto Milenio o Horizonte, buen amigo, lo conozco hace 25 años cuando llegué a Madrid y para mí es un honor y un orgullo tener aquí otra vez a Enrique de Vicente por segunda vez en Noche de Misterio en Caracol Radio. Querido maestro, qué feliz nos hace que estés aquí otra vez en Noche de Misterio para hablar de los temas que nos gustan, que además dentro de poco va a haber un congreso en Madrid, un congreso internacional también de ufología, un congreso que se llama Contact, y me gustaría saber también cómo puede ir la gente a este congreso a escucharte, ¿vale? Así que, querido Enrique, un fuerte abrazo, ¿cómo estás? Oh, muy buena noche, queridísimo Juan G. Después de tantos años, como tú dices, también buena noche a Alejandro Bernal. Es un placer y es un honor para mí estar con vosotros. Y he de matizarte que ese congreso, que se llama realmente, Contact, es otro que ya transcurrió, se llama OVNI y Realidades Ocultas, es muy importante porque está organizado por una investigadora y contactada colombiana. Así que lo importante que tiene ese congreso es que está para toda Hispanoamérica, es que está organizado por una colombiana, Aura Luque, que ha organizado allí otros. Y ahí efectivamente vamos a participar pues todos los amigos que van a estar en España. Hay algunos que no, porque no podían estar, como el doctor Gaona, psiquiatra muy conocido aquí, ya que va a estar en las casas que tiene en Estados Unidos, en New Jersey y en Canadá. Y tampoco podía estar Javier Sierra porque estará presentando su último libro precisamente en Perú. Pero vamos a estar desde el Coronel Baños en adelante a José Antonio Caravaca, ambos muy conocidos aquí, precisamente por el programa Cuarto Milenio, el gran psíquico Aldo Linares y otros muchos investigadores más, muchos, una docena de investigadores. OVNI Y vamos a tener mesa redonda sobre el tema que vamos a hablar hoy con vosotros y también sobre abducciones. Adelante, Juan. No, te quería decir cuál es la fecha del congreso. Me imagino que la gente lo puede buscar fácil en internet, simplemente pone OVNI y Realidades Ocultas y lo podrá buscar. ¿Y cuál es la fecha exacta del congreso, La Enrique? fecha exacta del congreso, ahora te diré el título exacto también. La fecha exacta del congreso es el 3 y 4 de mayo. No solo Listo. es un congreso físico, sino también pueden inscribirse online. Eso es lo importante. Y yo ahora buscaré el título exacto, aunque si entran en mi canal YouTube, en el que no tengo mucha actividad, pero ahí o en mi Facebook van a poder encontrar sin problema la referencia. Te digo el título exacto del congreso, estoy buscándolo para no confundirme. Sí, ya lo tengo aquí delante, es Congreso, vale. Congreso OVNI y Realidades Ocultas. Y si lo buscan así por la web, lo van a encontrar súper fácil, ¿vale? Ya lo tengo aquí delante, estás tú, está el coronel Pedro Baños, está Uraluque, efectivamente, estáis todos aquí, José Quijarro, todos un montón de buenos amigos, Mercedes Pullman, José Antonio Caravaca, Marcelino Recoge, los conozco a todos, son todos buenos amigos y va a ser, bueno, pues un congreso maravilloso. Espero que lo paséis genial. Yo estaré en Marruecos, en ese momento estaré haciendo un viaje de autor a Marruecos si los dioses quieren, como siempre. Bueno, serán maravillosos como todos tus viajes, querido Juan.
Muchísimas gracias, Enrique. Oye, Enrique, el fenómeno OVNI. Y tú lo sabes como director de una revista. Yo recuerdo el fenómeno OVNI, tú te acuerdas, en los años 90, principios de los 2000, muchas veces que fue un fenómeno que fue denostado porque nos trituraron los medios de comunicación. Creo que fue también hasta cierta medida un plan orquestado por las élites del mundo. Todo lo que se denostó el fenómeno OVNI. Y otra vez, yo creo que ahora mismo el fenómeno OVNI, su investigación y las noticias se hacen virales rapidísimamente y están de moda como estaban en los años 50 o 60 del siglo pasado. ¿Qué es lo que ha pasado con el fenómeno OVNI? ¿Por qué interesa tanto, Enrique? ¿Y por qué se empeñan tanto en ocultarlo? Porque, madre mía. Bueno, vamos a ver. Han pasado cosas absolutamente trascendentales. Y yo te diría, afortunadamente en toda América sí interesa cada vez más. No es lo mismo que en España lamentablemente cada vez está más entroncada con la vieja y decrépita Europa y no con Hispanoamérica como desde mi punto de vista y el del coronel Baños y otros debería estarlo, porque Europa está decrépita, Europa ya está en las últimas y además quiere suicidarse lanzándose a una guerra mundial, al menos una guerra europea. En fin, ¿qué ocurre? Que aquí tú lo sabes muy bien, Juanje, puesto que vives a caballo entre los dos continentes, aquí la gente se toma las cosas de otra manera, o sea, se deja lavar el cerebro con mucha más facilidad que allí. Han ocurrido cosas trascendentales. En los años 50 sí había interés a comienzo, hasta que en el año 53 intervino un panel Robinson de la CIA para desacreditar el fenómeno y finalmente en el año 69, tras un montón de oleadas, 67, antes de una gran oleada en Hispanoamérica y también en la península ibérica, hubo una comisión, la Comisión Condon, que dijo que no había nada de interés y además la Fuerza Aérea aseguró que ya no tenía investigaciones oficiales, que no había nada, cosa que se ha demostrado luego que era falso. Entonces, el hecho de revelar que en el Pentágono, primero, había existido 2 programas al menos, los 2 que se ha reconocido su existencia, de investigación. Segundo, al darse a conocer inicialmente 3 filmaciones obtenidas por pilotos de la Marina, bueno, eso fue un antes y un después. Es que vamos a ver, el reconocimiento, como ha ocurrido luego en el Congreso, en el Senado, en general, en el Capitolio, de que hay algo que se nos escapa, que pese a los presupuestos inmensos que nos gastamos en defensa, valen para poco, porque hay de repente unos extraños en el cielo, algo que está ahí flotando, que aterriza, que de repente conecta o desconecta nuestras instalaciones nucleares, los misiles, los detiene o los pone en marcha diciendo nosotros tenemos el control. O sea, a ver lo que hacéis. Y 1000 cosas más. Es un desafío brutal, por mucho que haya gente que se mantenga escéptica. Pero sea como fuere, sea cual fuere la naturaleza de este fenómeno, ya fuera extraterrestre en el sentido que hemos entendido normalmente, o ultrahumano, sin más, es decir, procedente de otros planos, de otros niveles del espacio-tiempo. Ya explicaré, si os parece, por qué digo eso, basado siempre en declaraciones de gente del ámbito de los servicios de inteligencia o ámbito militar, que han vivido de cerca experiencias OVNI. Eso rompe nuestros esquemas. Es decir, es un antes y un después. Ya en muchos sentidos, que si queréis luego puedo enumerar algunos, la humanidad está al borde de un abismo, no obligada a saltar ese precipicio, porque ya ha llegado el fin de la historia. O sea, de la historia humana ha acabado aquí, por 1000 circunstancias, el desafío que imponen la red de comunicación global, la inteligencia artificial y algo más que se nos escapa, todo lo que es, digamos, la creación de la noosfera. Bueno, esto significa una etapa posthumana y justo ahí viene la información,
la esperanza de una revelación oficial, formal, de que no estamos solos y nunca van a reconocer los gobiernos que no saben a lo que se enfrentan. Y mucho más allá, algo que para mí ya es una posibilidad. Nunca antes, y podré explicar por qué, la esperanza en el horizonte de un contacto. Es que la clave es todo eso. A ver, voy a intentar resumir para que la gente entienda esto, y yo lo hablaba el otro día que tuve un almuerzo con Enrique, ¿no? ¿Cómo hemos planificado este podcast? Básicamente todo esto cambia en 1947, repito, los mismos norteamericanos, un señor, William Plancard, diciendo una nota de prensa, oiga, aquí ha caído un platillo volante, todo esto se oculta, hay diferentes comisiones, desde la del famoso libro azul, sacan distintas, hasta que esta comisión Condon dijo, no, señores, esto es mentira, no sirve para nada y tal, obviamente pagándole a científicos que se vendieron. Pero, lo que ha dicho Enrique de Vicente creo que es crucial. Cuando empiezan esas filtraciones en el año 2017 por parte de un señor que es un personaje del que luego quiero la opinión de Enrique de Vicente, que es Luis Elizondo, que es un señor que estaba trabajando para el Pentágono, que trabajaba en servicios de inteligencia, y las filtraciones vienen por su parte, y de repente vimos una imagen que creo que nadie jamás en la vida pensó que iba a ver, a todos los que nos gusta el fenómeno ovni y los temas de misterio, que es delante del Congreso de los Estados Unidos, una comisión de investigación, un señor levantando la mano y diciendo, yo juro, ojo, que es un delito muy importante en Estados Unidos decir yo juro delante del Congreso y que no sea cierto, porque acabas en la cárcel y con una multa que te quitan hasta los buenos días, ¿vale? Diciendo yo juro, y que este señor llega a decir no solamente que hay naves, seres no humanos, y que hace poco incluso una universidad, juraría que fue Harvard, nos esté hablando de seres que pueden llevar aquí desde hace miles de años, criptoterrestres, creo que era la palabra exacta que utilizaba. Como si, claro, porque de repente el fenómeno ovni desde el año 2017 cambia, ya que hay muchas filmaciones que dicen que estos objetos, dicen no, donde se ve que estos objetos se meten debajo del agua, como es por ejemplo la filmación famosa de Aguadillas en Puerto Rico, juraría, corrígeme Alejandro si me equivoco, año 2013. Sí. ¿Vale? Como si a lo mejor es que llevan debajo del agua miles de años. Todo esto ha cambiado. El que no lo quiera ver, que no lo vea, porque no se ha informado. Pero todo esto cambió. Ahora, la clave, desde mi punto de vista, es lo que está diciendo Enrique de Vicente. Esto nos va a llevar, por fin, a un contacto en este momento convulso geopolítico, que es realmente, creo que extraño en la historia. Creo que no podemos comparar el momento geopolítico que tenemos con ninguno de los del siglo pasado. Con ninguno. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ves tú, Enrique, qué es lo que está pasando en el Pentágono? ¿Hay de repente como dos bandos? La gente que ha dicho estoy harto y quiero hablar. ¿O es un plan organizado por la CIA para hacer de poli bueno, poli malo, hasta que les interese ese primer contacto o no? Bueno, algo de las dos cosas. Gracias por esa síntesis que has hecho, magnífica, porque mi tendencia es a la dispersión. Así que extraordinaria el resumen, la exposición tuya, Juanque. Vamos a ver. No puede ser un plan de la CIA, porque la CIA, de hecho, se ha renovado completamente con Trump. Otra cosa es pensar no ya en un plan del Estado profundo que Trump ha venido denunciando con que iba a desmontar, y bueno, lo ha desmontado parcialmente, pero claro, siempre que entendamos que el Estado profundo solamente concierne al Partido Demócrata, porque si entendemos cómo afirmaba el general y presidente luego Eisenhower, concierne al poderoso complejo industrial militar, eso sigue en marcha. Un estado profundo de lo que nos está hablando ahora mismo el gran Enrique de Vicente, un estado profundo que afectaría al mundo mucho más de lo que se imaginan. Ese estado profundo sería el que tendría en sus manos restos de naves de otro mundo. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, que viene un pequeño boletín informativo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio.
Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando Enrique de Vicente de que hay un estado profundo, un estado y un poder por encima del poder establecido, funcionarios dentro del Pentágono que estarían operando a escondidas incluso del mismísimo presidente de los Estados Unidos de América. Y la entrevista con Enrique de Vicente continúa así. Y eso sigue en marcha con Trump y cada vez más. Es más, con Trump hay otro tipo de estado profundo. Es decir, si había unas élites globalistas que apoyaban al anterior gobierno, a todos los gobiernos demócratas, hay también toda una serie de élites que apoyan a Donald Trump. No solo, como dice Carmen Porter, que es la copresentadora con Iker Jiménez de los dos programas de televisión que has mencionado, que son los personajes, como tú sabes muy bien, Juanje, más famosos en España. Tú lo sabes muy bien porque has viajado, has trabajado con ellos, y has sido el por ellos, sí, claro. reportero de cabecera, has viajado por medio planeta. Bueno, con ellos por medio, con el otro medio planeta tú solo. Entonces, tú eres el reportero que les acompañó a toda Hispanoamérica, a la isla de Pascua, etc. Entonces, ella dice muy bien, no, es que, por ejemplo, Elon Musk es importante. Si queréis, luego hablamos en cuanto a lo que significa la nueva etapa para la humanidad y qué significa él. Pero es que además tenemos en la administración Trump elementos de, por ejemplo, de BlackRock, que es uno de los grandes grupos de inversión, a través de los cuales ese Vanguard y otros, las élites, que son muy diversas, peleadas entre sí, cada una va a lo suyo, pero a veces se ponen de acuerdo, como por ejemplo con la pandemia, o sea, que vino después de esa extraña infección, que tú sabes que yo denuncié su origen desde el principio y la manipulación que se hacía de ella, y que ahora se están revelando cosas increíbles al respecto. Pero BlackRock estaba detrás, ganaba dinero con eso, ganaba dinero con la guerra de Ucrania, con la guerra de Gaza, con no importa qué, porque tenía inversiones en todo, en las empresas farmacéuticas, las empresas productoras de vacunas, de armas, de todo tipo, absolutamente de todo. Hay miembros de BlackRock en el gobierno de Trump. Quiero decir, que una cosa es que yo haya dicho, como sabes muy bien, Juanje, primero me rebelé en el momento en que ocurrió ese asalto al Pentágono. Yo estaba convencido de que había habido una manipulación ya sabes, de las elecciones. Ahora no lo tengo tan claro porque lo deberían demostrar. Pero ¿por qué? Porque yo pensaba en ese momento, siempre he pensado. Primero, tengo claro que en derechas e izquierdas es donde nos han dividido siempre las élites. Divide y vencerás, para manteneros en la ignorancia, en el sueño, en la hipnosis, en la zombificación, para mantenernos, o sea, dividirnos a través de las ideologías, pero también dividirnos, por ejemplo, por la COVID. Negacionistas contra tragacionistas. ¿Y dónde quedamos los dudacionistas? Como bien decía mi amigo, el gran experto español en geopolítica y geoestrategia, el coronel Pedro Baños. Pero lo mismo han hecho con el cambio climático. Negacionistas contra tragacionistas, es decir, quienes niegan que haya cambio climático por causa humana o que lo esté habiendo. De hecho, mira lo que estamos viviendo en España, pero en el continente sur estamos en épocas del año totalmente diferentes. Ha habido en todo el hemisferio sur cosas tremendas, nunca antes vistas. Ahora, ¿todo eso hay que atribuirlo al hombre? No, pero siempre nos dividen. ¿Y qué hacen eso? Hacen eso quienes ignoran y obligan al público a ignorar que además de una derecha, una izquierda, hay un adentro y un afuera, un arriba y un abajo, y además otras dimensiones que ahora ya se han descubierto científicamente. Enrique, ¿y estas élites de las que habla también están metidas
para ver si seguimos dando información a cuentagotas del fenómeno ovni o no. Porque te digo una cosa, el fenómeno ovni en Estados Unidos y en América Latina, yo ya no lo dimensiono en España, porque yo sabes que yo a España ya voy muy... Bueno, sí vengo a España, pero mi vida está en América, y yo con toda la gente en América Latina. En Muy sabio, porque la esperanza del mundo está en América. Pero América Latina... En América Latina, y perdón, sí. Aprovecho de que me dices eso para decirte, como uno de los futuros, perdone Juanje, que yo te interrumpa, pero me pones el toro delante y ya sabes que yo digo, si me lo pones delante, lo tengo que torear, o por lo menos ponerle unas banderillas. Bien, ojo, esto es un símil que para nada, ya sabes que yo no voy nunca a corridas de toros, nada que ver. Pero, ¿qué ocurre? Lo has dejado muy claro. El mundo tiene varios futuros alternativos posibles, no a largo plazo. Te digo, diciembre del 2026, año 2027, y si luego me preguntáis, os explicaré por qué vengo afirmando esto desde 2020, que ahí se dará el próximo gran desafío para la humanidad. Y las alternativas son, una de ellas, una guerra, en principio, en Europa, donde las élites patológicas, psicópatas, que dirigen la Unión, o la desunión europea, mejor dicho, nos están llevando a esa guerra, forzando a Putin a atacar, porque le dicen que para el año 2030 ya van a estar bien armados. ¿Quiénes han dicho que van a enviar tropas a Ucrania? Las dos potencias mini nucleares europeas, que son Gran Bretaña y Reino Unido, la famosa Force de Frappe, fuerza de golpeo, en ese caso nuclear, de ese presidente tan sospechoso, Macron, recordémoslo, un presidente Rothschild, porque hizo su fortuna con los Rothschild, dirigido conectado a las élites de todo tipo. Habría mucho que hablar de él. Y los diferentes primeros ministros de Gran Bretaña, uno más sospechoso todavía que el anterior, están plantando cara ante esa situación. Uno de los futuros alternativos es una guerra en Europa, pero cuidado, que a su vez podría concatenarse con una guerra en América que habría abandonado, en Norteamérica, que habría abandonado Europa. Y vamos a ver, todos los estudios científicos nos dicen que después de una guerra nuclear, por muy limitada que sea, solamente habrá unas zonas. Me permito explicarte porque me baso en un estudio... Sí, lo conozco. Cuenta eso, que es súper interesante. Lo conozco perfectamente lo que vas a decir. La revista Nature. Vamos ahí, dicen ellos, muy anglos, siempre muy anglos, pero por eso siempre hablo de Hispanoamérica, nunca de Latinoamérica, porque Latinoamérica es un concepto impuesto por la dictadura anglosajona, deseosa de destruir cualquier posible unión de Hispanoamérica, que incluye Portugal, porque la Hispania romana incluía toda la península ibérica, que tiene una división artificial. Eran diferentes reinos y hubo uno que quedó descolgado, que era el de Portugal. Esa es simplemente la historia. Bien, entonces, volviendo un poquito al tema. Ellos que dicen muy anglos, los sitios donde va a poderse seguir produciendo alimento, donde van a quedar parcialmente exentos de toda la lluvia nuclear, de toda esa oscuridad que se va a producir en torno a la Tierra, serían, según ellos, Australia y Nueva Zelanda. Señores míos, ¿han mirado ustedes el mapa? Es que han mirado el mapa. Es que, ¿qué pasa con toda la parte céntrica del continente, no subcontinente, continente sudamericano, quedará igualmente exenta? Sobre todo grandes superficies como todo el centro de Argentina y de ahí hacia el norte y de Brasil. Esa será la tierra de provisión, a donde quienes queramos librarnos de lo que viene, en esa eventualidad, Dios no lo quiera que suceda así, tendremos que irnos. Hay otras eventualidades, te diría, más positivas, porque la guerra es la peor siempre. Y es algún tipo de destrucción de tipo cósmico. Fíjate, eso que estás diciendo me parece muy importante. Como siempre en mis programas hemos roto el guión, en que estamos hablando de OVNI y luego lo retomamos, pero es que lo que ha dicho Enrique creo que mucha gente no lo sabe y es súper importante. Ojo con esto, si hubiese una guerra nuclear,
el sitio donde sería más fácil sobrevivir con diferencia por la capacidad de producción de alimentos y porque la lluvia ácida no afectaría como al resto del planeta, es Sudamérica, sobre todo lo que es Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y también incluso Venezuela, Colombia. Serían los lugares donde se podría vivir con diferencia mucho más fácil que en el resto del mundo. Un mundo destrozado y apocalíptico como las películas de zombies. No sabríamos ni cómo sería ese mundo, ¿vale? Pero eso sí es cierto y es curioso. Una de las cosas de los que estaba hablando Enrique de Vicente, que creo que es clave para entender quizás el mundo en el que estamos a día de hoy. Yo hice un vídeo en mi canal de YouTube, Oculto tras las sombras, sobre esto, y os pido perdón porque hace unos meses he dejado el canal de YouTube, ya no tengo tiempo entre Caracol y mis viajes de hacer otra cosa, y un gran proyecto que va a surgir dentro de poco en México, que ya os contaré. BlackRock es la cuarta economía del mundo. A ver si la gente entiende esto. Hay un fondo de inversión que se llama BlackRock, que él solito mueve tanto dinero como la cuarta economía del mundo. Pero es que los tíos son unos genios. Cuando suben los billetes de avión, por ejemplo, a nivel mundial, que sepáis que es BlackRock, porque tiene acciones en el queroseno que se le ponen a los aviones, tiene acciones en las compañías aéreas más importantes del mundo, de forma que si se toma una decisión empresarial así, gracias a la presión de BlackRock, nunca se va a poder echar para atrás. Es una economía y un mundo que es muy difícil de describir. Es una complejidad mundial y geopolítica que nunca jamás hemos tenido, ¿vale? Con todos estos factores y el fenómeno OVNI, que es de lo que estábamos hablando, y es lo que le preguntaba a Enrique. En América Latina y en Estados Unidos creo que también, o por lo menos dentro del público latino de Estados Unidos, que es nuestro público objetivo, es el tercer público que más oye este programa, hay que decir que el fenómeno OVNI es algo de un sumo interés y que realmente a nivel mediático sí es súper importante. Y aunque los grandes medios de comunicación muchas veces, y Alejandro Bernal sabe esto, en América Latina parece que no le quieren hacer mucho caso, en redes sociales es algo brutal, pero brutal es brutal. Entonces, pueden estar utilizando esta información también a cuentagota para despistar y para utilizar el fenómeno OVNI a su antojo, para hacer que precisamente todos estos problemas geopolíticos queden en un segundo plano y la gente no preste atención a lo que está pasando. El truco del mago prestidigitador. Te saco una cosita, te saco la bolita que brilla, mientras te saco la bolita que brilla, por otro lado, te estoy haciendo lo que es realmente importante para engañarte. ¿Tú crees que el fenómeno OVNI está en medio de todo esto, Enrique, o no? Totalmente. No me voy a escapar a tu pregunta, aunque luego te puedo ampliar la nómina de grupos de poder increíbles que, como diferentes patitas del gran tentáculo que llamamos Estado profundo o élites, manejan el mundo y cómo están representados en la administración Trump. Pero volviendo a tu pregunta, para no escaparme, totalmente, la historia bolita del prestidigitador que vale es algo que hacen continuamente, por ejemplo, Trump y Putin. O sea, lo han estado haciendo. Ya se han puesto de acuerdo en el reparto, en qué van a hacer, con qué se va a quedar Putin, que lo que le interesa como buen empresario es la economía. Le interesa siempre en sus relaciones con todo el mundo, con el gobierno de Colombia como con cualquier otro gobierno. Solo le interesan dos cosas. Por ejemplo, con el gobierno de Colombia, al igual que Venezuela, México, etcétera, el control de los narcos. Uno, y dos, el tema económico. Eso es lo único que le preocupa. Así que han estado haciendo ese juego y lo mismo con el tema OVNI, lo pueden estar haciendo, pero hay algo mucho más grave y es, vamos a ver, hay dos cosas totalmente distintas. Una cosa es revelar la existencia de vida extraterrestre, que es el primer escalón de una pirámide de conocimiento que solo si vamos escalando los diferentes escalones de esa pirámide podremos comenzar a despertar y a liberarnos. O sea, nunca vamos a ser libres, pero el camino de la liberación es un camino. Cuanto más vayamos avanzando
en el conocimiento nos iremos haciendo un poquito más despiertos y estaremos un poquito más ajenos a la manipulación. Vamos a ver, el primer paso es aceptar la existencia de vida extraterrestre. Yo creo que lo más sencillo será en el momento en que le interese a alguno de los diferentes grupos en juego, y cuando digo grupos ya no son élites, sino, vamos a ver, dentro de un gran Monopoly, más que Monopoly. No voy a hablar de ajedrez porque está mínimo a 3 bandas, es decir, o vamos a decir a 4, lo que pasa es que la cuarta está muy tocada. Las bandas son Estados Unidos, Rusia, intentando hacer alianza con otros países, pero Rusia. La tercera pata, además, es China, obviamente. Y la cuarta es la Unión Europea, manipulada por los globalistas, que está de capa caída y que quiere recuperarse sacando pecho estúpidamente. O sea, con la ignorancia y la aceptación vergonzosa de los europeos. Cuando, perdóname que yo lo tenga que contar a los hermanos hispanoamericanos, la vergüenza que me da, no solo de la prensa aquí, tú lo sabes, querido Juan, que yo denuncio a la prensa vendida, dormida, que no olvida su verdadero papel, que el verdadero papel, como dijo alguien, no es el autor de 1984, como se le atribuye, sino otro. El verdadero periodismo es contar lo que otros no quieren que cuentes. El resto son relaciones públicas y además es estar vendido. Bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué estoy comentando todo esto? Porque vamos a ver, cualquiera de ellos va a dar el paso en el momento en que él considere que le es interesante para él, utilizando la doctrina del shock, a decir, prueba científica, ya hay varias, que pueden utilizar, de que existe vida inteligente en el universo. Ahora, ¿por qué no se va a reconocer formalmente, desde mi punto de vista, el tema ovni? Cualquier reconocimiento que hagan será puramente manipulador, por muchos escenarios posibles, sea para meternos un cuento de una amenaza extraterrestre que está planteada desde hace mucho, y ahí los dos queréis hablar y me encantará que me preguntéis, sea por eso, o sea, para manipularnos en cualquier otro sentido. Pero hay algo fundamental, por lo que no nos pueden contar la verdad, porque la verdad es un golpe gravísimo, primero al Estado profundo y sus intereses armamentísticos, entre otros, porque significa que no valen nada sus costosísimas armas, porque hay alguien que las desafía. Segundo, porque el reconocimiento de esa tecnología ultrahumana, ultraterrestre, implica la utilización, primero, de una tecnología antigravitatoria como mínimo, segundo, una manipulación del continuum espacio-temporal, y eso os lo puedo explicar, pero tercero, porque implica la revisión de toda la historia, sobre todo de Estados Unidos y de sus presidentes y de sus instituciones, porque además implica que han estado ocultando el conocimiento de otro tipo de energía distinta. Llamémosla el elemento 115, como decía Bob Lazar, como nos dé la gana, energías libres que nos liberarían. Y ha habido tanta sangre por petróleo, tantas luchas por el petróleo, que vamos a ver, no van a contar la verdad, no pueden. Es una locura y realmente yo sí que creo esto, ¿no? O sea, que las grandes potencias tienen muchísima más información, sobre todo tres. Yo creo que Europa, por desgracia, sí que está de capa caída, pero Estados Unidos, Rusia y China, que además China dijo hace unos meses que iba incluso a dedicar trabajos de inteligencia artificial para investigar el fenómeno OVNI, que toda esa información está oculta. Yo que creo que sí que tienen la bolita. Eso sí, creo que también, luego le voy a preguntar a Enrique sobre esto, aunque le voy a dar paso a Alejandro Bernal, sobre el tema de, ojito con esto, que es una tecnología que podría llegar a dar mucho dinero. También creo que es parte de la ocultación. Eso luego le voy a preguntar a Enrique, pero Alejandro Bernal quería comentar algo. Sí, Juanje, es que aquí mientras escuchábamos al maestro Enrique, se me viene a la mente una serie también de dossiers que hemos hecho aquí en Noche de Misterio con investigadores de América, Rodrigo Bravo, Jorge Luis Zurdorf, un abrazo enorme para ellos, quienes establecen que habría una agenda de cara a 2027 de ir liberando a cuentagotas una serie de informes, de revelaciones y de pruebas
que verificarían no solamente la existencia de inteligencias no humanas, sino también cómo potencias como los Estados Unidos, a través de ingeniería inversa, habrían estado desarrollando proyectos de tecnología avanzada de origen no humano. Enrique, ¿tú ves que en este panorama, en este rompecabezas, en este puzzle que hemos estado armando, habría claramente una agenda de cara a 2027 para liberar esa información? Lo considero altamente probable, querido Alejandro, altamente probable. Además, es interesante, muy interesante lo que tú has dicho, te han expuesto estos reconocidos ufólogos. A 2027, si queréis luego más adelante, explicamos por qué es una fecha que desde 2020 apunto como fecha tope. Al igual que anteriormente apunté que en 2020, como tú sabes muy bien, querido Juan G., yo lo anuncio por todos los medios, en mi canal de YouTube, en Cuarto Milenio, en un montón de entrevistas, que el mundo, y lo vine anunciando desde 2016, iba a cambiar, iba a haber un antes y un después a finales de este diciembre de 2019. Luego, si queréis, os lo explico porque continúo con esto. Que hay algo muy interesante en la línea de lo que ha preguntado Juan G., y es, como sabes muy bien, querido Juan G., ya ha empezado a cotizar en bolsa una empresa que es una empresa de inversión en tecnología no humana. Y la gente dice, vaya locura, esto es una tomadura de pelo. No, porque saben que eso antes o después se va a liberar. Así que es una inversión, lo que se llama mercado de futuros. Sí, claro, es que, a ver, aquí hay un tema que es clave, que no lo digo yo, que ha pasado en los medios y lo hemos comentado con Alejandro Bernal y un servidor, lo hemos comentado aquí en Noche de Misterio. Aquí hay un personaje del que poco se habla, Robert Bigelow, dueño multimillonario, dueño de Bigelow Aerospace. Y este señor salió en un programa de televisión, juraría que fue en la cadena CBS, y cuando le preguntaron... 60 minutos, Juanje. 60 eso minutos. es, gracias Alejandro. Y cuando le dijeron, oiga, y para buscar vida fuera del planeta, vida extraterrestre, dijo, no, para buscar vida extraterrestre no hay que salir fuera del planeta, si la tenemos aquí. Y le dijo la presentadora, hombre, usted que es contratista de NASA sabe que esto va a ser un problema. Dijo, pues ningún problema, porque es lo que opino. Y lo que está claro es que todas las filtraciones apuntan a que Robert Bigelow Aerospace, es el sitio a donde están yendo los metamateriales que está recopilando el señor Luis Elizondo, supuestamente exagente de la CIA, que yo creo que sigue trabajando para la CIA. Van hasta Bigelow Aerospace, pero no solo eso, sino que en The New York Times, que no lo digo yo, lo publicó el The New York Times, que entrevista a un señor que se llama Eric W. Davis, astrofísico que es consultor y contratista del Pentágono, dijo públicamente que estaba trabajando investigando metamateriales de supuestos objetos que serían de otro mundo y que él no tenía la capacidad de poder llegar a replicar ese tipo de materiales. O sea, esto, nos guste o no, da dinero. Si tienen esa tecnología mediante ingeniería inversa, mediante análisis de los materiales, da dinero. Yo no conocía ese dato que acaba de decir el profesor Enrique de Vicente, hablándonos de esta compañía, incluso que ya cotiza ahí. Por eso yo creo, por desgracia, que nos van a seguir ocultando esto. Ahora, ¿habría alguna fecha límite como 2027? Alejandro Bernal creo que quería comentar algo. Y antes de que comente Alejandro Bernal, que el corte va en el siguiente bloque, nos queda apenas un minuto. Alejandro Bernal, ¿tú crees que realmente hay un estado profundo por encima del Estado? Y lo más triste es que yo creo que ya no sería solo Estados Unidos, como una especie de superpoder mundial que nos oculta todas estas cosas. Claro que sí, Juanje. Para mí todas las últimas investigaciones apuntan a eso. El mismo David Rush hablaba sobre el grupo de las 5 naciones que estaría integrado por Estados Unidos, Australia, el Reino Unido, Canadá, que realmente intercambiarían información de inteligencia, en donde muchos de de las grandes potencias más importantes del mundo compartirían información sobre estos restos de artefactos voladores no identificados, metamateriales y de naves completas. Y
rizando más al rizo, Juanje, utilizando una frase muy española, hace unas semanas el señor Jeremy Corbell, amigo personal tuyo y muy conocido por nosotros, acaba de filtrar un nuevo video OVNI del Pentágono, un video de unos militares captado por el USS Jackson en febrero de 2023, un OVNI Tic Tac, también con una serie de fenómenos de movimientos anómalos y que fue registrado a través de una cámara FLIR, Juanje. Pues para no existir y decir que no nos investigaban, bien que no paran de sacar vídeos, madre mía. Es que, y luego dicen que no mienten, ¿sabes? Que es como de flipar. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos entrevistando a Enrique de Vicente sobre la posibilidad de que en el año 2027 todo esto cambie. Y en el año 2027 de repente nos digan que no estamos solos. Y dejamos justo el corte que iba a hablar el señor Alejandro Bernal y aquí os paso la entrevista. Juanje, es que rizando más el rizo y has nombrado a un personaje fundamental en el ámbito OVNI, Robert Bigelow, contratista de la NASA. Él también es contacto directo de Harold Puthoff, profesor de la Universidad de Stanford, que en la década de los 70 estuvo liderando el proyecto Stargate, en el cual se utilizaron a personas con capacidades psíquicas avanzadas para poder hacer experiencias de visión remota, una serie de experimentos y de tecnología que se ha estado desarrollando desde hace más de 5 décadas y que al día de hoy utiliza el Instituto Monroe, que es tecnología de audio binaural para poder estar en estados profundos de conciencia alterada, Juanje, Enrique y oyentes, y tecnología que, de acuerdo a Jake Barber, otro personaje fundamental en el ámbito de los ovnis a comienzos de 2025, es un exmilitar retirado del gobierno de los Estados Unidos, de las fuerzas militares de este país, quien comentó que el gobierno de este país estaría utilizando psionics o personas con capacidades psiónicas, psíquicos, quienes a través de esa tecnología desarrollada por el proyecto Stargate desde la década de los 70 tendrían la capacidad de conectarse psíquicamente y de controlar algunos de esos artefactos voladores no identificados de origen no humano. Entonces, Juanje, es una tecnología que ya existe y que está siendo probada. Vamos Enrique, a ver, Enrique de Vicente, ¿qué opinas de esto? De todo lo que está diciendo. Hay mil temas que habéis tocado, así que yo voy por partes. No vamos a 2027 porque eso nos sacaría. Luego, si queréis, más adelante tocamos eso. Vamos a ver, intento ir por orden de diferentes cosas que habéis tocado. Primero, Luis Elizondo, al que has mencionado, Juanje, como posible agente de la CIA, es solo posible de la CIA o no sabemos de qué agencia. Él trabajó realmente como un agente de la DIA, Agencia de Inteligencia de la Defensa, porque estuvo, primero trabajó en la lucha en colaboración de la DIA con la DEA, Agencia para los Narcóticos, en la persecución de los narcotraficantes, pero luego le pusieron en el Pentágono, es decir, dependiendo siempre de la DIA, con el tema OVNI. Ahora, en este momento está siendo manipulado por alguien. Mira, mi opinión es que sí, y me decía Javier Sierra, nuestro común amigo, con el que yo he tenido vivencias bastante divertidas a lo largo de los años. Tuvimos una vivencia hace 30 años casi con un sujeto brasileño que sin duda yo lo destapé en un congreso que vino aquí, le obligué en privado a reconocer que alguien le estaba utilizando. Sí, él contó una batalla. Bien. Y me decía Javier, tras haber conocido a este Elizondo en un congreso al que asistieron los dos, le dijo, me recordaba aquella historia. Es decir, es un personaje confuso, etc. Bueno, oscuro. Primer punto. Segundo, oscuro. Segundo punto. Habéis hablado de Bob Bigelow. Efectivamente, Robert Bigelow es primero quien ha venido financiando desde hace casi 30 años, más de 30 años, toda la investigación paranormal a través de una academia que él, financió
ha sido el gran financiero. Ha absorbido, como ha contado Alejandro, a algunos de los investigadores científicos en el ámbito de lo paranormal que habían trabajado anteriormente por cuenta de agencias de inteligencia norteamericanas, ¿vale? Como son Hal Puthoff y Russell Tarr. Los dos trabajaron y digamos, desarrollaron y bautizaron la visión remota, que nos lleva a otra área de este inmenso árbol, que es los visionadores remotos, es decir, los psychics o visionadores, que es un tema de la mayor importancia, porque se dice, ellos tomaron contacto con extraterrestres a nivel extrasensorial, pero eso nos alejaría del tema. Pero seguimos. ¿Qué ocurre? Que Robert Bigelow, hay que aclarar para que la gente se entienda, es el cuarto contratista espacial por orden de importancia. Por encima de él están ahora en cabeza, sin lugar a dudas, ¿quién está? Los más. Eso es. Elon Musk. Tú ya sabes que yo participo aquí en Horizonte. Me viste este último jueves, creo. Me viste, no le gustó nada lo que decía uno de los mejores amigos de Elon Musk, que es Martin Varsavsky, ¿vale? Que es un norteamericano, norteamericano, argentino, israelí, gran empresario y que nos ha contado muchas cosas. Pero Elon Musk tiene enorme interés en esa tecnología, no lo dice, pero por debajo de él están los fundadores de PayPal, de Amazon. O sea, hay, digamos, tres, y luego el cuarto, muy en la cola, es Bigelow. Los otros se van a quedar sin su parte del pastel. Elon Musk, sin ninguna duda que no. Lo que pasa es que es prudente, ha hecho declaraciones, etcétera. Ahora, ¿hasta qué punto van a poder aprovecharse de eso? ¿Qué hay detrás de los metamateriales? Os lo sintetizo. Lo único que se sabe, hay toda una serie de fragmentos procedentes de ovnis, se sabe que son materiales anómalos. Ahora, ¿realmente ha habido evidencias documentadas de que posean naves? Bien, eso nos haría entrar en otro tema, el tema de los ovnis recuperados. Es un amplio tema que, si queréis, puesto que era un tema que te interesaba tratar, Juanje, luego podemos desarrollar y os contaré, porque llevo llevo 49 años siguiendo esa historia. ¿Me escucháis? Te escuchamos perfectamente, Enrique. Y eso otro día, dentro de unos meses, hacemos un podcast, si quieres, de OVNI. Es una cosa, claro, de OVNI, increíble, y lo que concierne a toda Hispanoamérica, incluido Colombia, casos, y digamos, cómo han penetrado ahí en los diferentes países de Hispanoamérica. Han descendido de dos proyectos. Uno del proyecto es Mondast, polvo lunar, los equipos de rescate de esas cosas que caían del cielo. Pero os decía, lo que no hay duda, sintetizando, es que hay esa tecnología por una cuestión clave, solo alusión a algo, y son los documentos, lo que se llamó el Wikileaks, los documentos relacionados con Hillary Clinton. Cuando los mails de Hillary Clinton salieron a relucir porque Wikileaks los desveló, se habían metido en su mail, crearon un gran escándalo y fue la estocada final que hizo perder las elecciones a Hillary Clinton frente a Trump. Muy intencionadamente, es decir, uno va a ser tan inocente, la mayoría de la gente sí, de creerse, ¡ay, aquí vienen los salvadores de la humanidad! Y hunden a Hillary Clinton para que gane Trump. ¿Es que acaso Trump no tuvo detrás a diferentes líneas que le apoyaron? Sí, la línea patriota, por un lado, conformada, y ahí estoy hablando, tengo información buena, de segunda mano, es decir, de buenos contactos que tengo con gente que ha servido en la inteligencia norteamericana, entre otros, un buen amigo, no voy a dar más señales sobre él, pero que dirige una gran academia de artes marciales, tanto, digamos, en España como en Norteamérica, que ha trabajado para un montón de agencias norteamericanas, y cuando le estaba dando cobertura a alguien relacionado con el tema OVNI, cobertura de seguridad con la agencia de seguridad que tiene su sobrino, tanto en Líbano como aquí en España, yo le pregunté,
¿estás haciendo esta cobertura por orden de Michael? Y me dijo, qué listo eres. ¿Cómo lo has adivinado? ¿Quién era Michael? ¿Podéis saber quién era Michael? Michael es, digamos, el militar de más alto rango decididamente relacionado con Q. Q, como sabéis, es lo que ha dado lugar a una serie de drops o gotas que se ha asociado luego al movimiento Anon. No quiero mezclarles porque vamos, es que me lapidan a los Anon diciendo, no somos QAnon, una cosa es Q y otra cosa es Anon, correcto. Q, ¿de dónde viene? Esto no lo creo, yo no he leído que lo hayan contado. Q, ¿qué significa? Fuente. ¿Por qué fuente? Es Quelle. Quelle en alemán es fuente. Por ejemplo, se reconoce como Evangelio Q, digamos, por parte de los investigadores neotestamentarios del Nuevo Testamento alemanes, a una fuente original de la cual derivaron los 3 evangelios sinópticos, es decir, de los 4 reconocidos menos el de Juan. Han utilizado eso mismo para decir, de una fuente anónima surgen las gotas que anuncian la tormenta. La llegada de la tormenta que hace años, pero ya está aquí sobre nosotros. Vuelvo. Este hombre me dice que sí. ¿Quién es ese general? Es el general Michael Flynn, que fue director de la DIA, Agencia de Inteligencia de la Defensa, con Obama, y luego fue nombrado por Trump como su principal sustento militar, como el que encabezaba a toda una serie de patriotas que querían que viniera alguien de fuera del corrompido mundo político para que salvara al país. Así que le nombró director del NSC, Consejo Nacional de Seguridad. ¿Qué ocurre? Al poco tiempo fue a la cárcel porque fue implicado en el Russiagate, es decir, en la afirmación demostrada legalmente que era falsa de que Putin había manipulado las elecciones para hacer ganar a Trump, es decir, había movido las redes sociales, etc. Bien, Michael Flynn, cuyo hermano dirigía la flota del Pacífico, no lo olvidemos, hizo lo que se llama el juramento Q, que es como una cosa de, digamos, de Boy Scouts, que es con pantalones cortos él, su mujer y otra serie de amigos, dijeron simplemente, donde va uno, vamos todos. Ese es el juramento de los Q. ¿Vale? Te estoy diciendo todo esto porque Q, todo esto estoy anunciando grandes revelaciones que sin duda, sobre todo cuando vean que no se hace lo que se ha prometido, las cuestiones fundamentales, si se hacen a lo mejor no lo sabemos, ahí sabremos más acerca de Q. Y ahí los Anon, pese a que se han equivocado en muchas cosas que han dicho, dirán, esto lo habíamos anunciado. Me he liado con todo esto. Pero todo este movimiento, os quería explicar, que a Trump, por un lado, le opan estos. Por otro lado, le opa un cierto sector de las élites y de los poderes ocultos. Sin ese sector, no habría llegado al poder en 2017. Ese sector estuvo en su administración y está en la actual. En la actual tiene algo que ver con los ovnis. Todo. En la actual administración hay, digamos, otro grupo que se llama Palantir. No sé si habéis oído hablar de Palantir. Eso sí. Bien. Que no. Palantir es una gran empresa multinivel con 2 grandes ejecutivos. No voy a liaros y a liar a la gente dándoles nombres. Nada más que esos 2 grandes ejecutivos, uno de ellos, no los 2, pero uno de ellos forma parte del núcleo duro de Bilderberg, y yo tuve oportunidad de verle en la lejanía en persona en Madrid, cuando, como yo, igual que Cristina Martín Jiménez, los 2 al unísono, anunciamos e investigamos, ella en remoto, yo físicamente, dónde se iba a celebrar la reunión siguiente de Bilderberg. Yo me fui al hotel, como sabes, Juan G., lo anuncié, se lo dije ahí, que cuando le mandé fotos demostrándole todo, mandó cámaras al lugar. Yo estaba ahí en ese sitio y de repente dicen, ahí pasa fulano, no voy a dar nombre para no liarlo. Yo dije, ¿quién es? Y dice, el número 2 de Palantir. Palantir
ha sido una de las empresas que más dinero han ganado. En el año pasado, que más han subido en bolsa. Han ganado dinero con la guerra de Ucrania, con la guerra de Gaza. Todos los golpes de Gaza se deben a que son súper expertos en la utilización de inteligencia artificial con fines de los servicios de inteligencia. Pero Palantir, entre otras 1000 cosas, por ejemplo, el gobierno español, solo para darte referencia a cómo actúan a nivel mundial. Por un lado, han firmado un contrato con el gobierno socialista y supuestamente de izquierdas con defensa. Paralelamente han firmado otro contrato, entre otros, con la derecha, con el PP, con la Comunidad de Valencia. ¿Para qué? Para gestionar la otra pandemia, la DANA. Es decir, toda esa Valencia, digamos, arrasada, esto está documentado. Yo en un seminario que di a través de Ecocentro, que la gente puede adquirir, o no seminario, una reunión con Emilio Carrillo, demostré con decenas de pantallazos de toda la manipulación que ocurrió en la manipulación climática. Demostré los contratos que había firmado con el gobierno valenciano para gestionar todo el dinero que entregaban las ayudas, lo gestionaban ellos. O sea, pero esto que tiene que ver con el tema OVNI, todo, porque íntimos relacionados con ellos, que están en la administración Trump, son los mayores interesados en que se desclasifique la información OVNI. Vamos a ver, ¿es que soy tonto? No, mal informado sí, pero tonto no soy. Entonces, si estoy bien informado y no soy tonto, digo, aquí hay gato encerrado. Si esta gente está detrás con tanto interés, algo ocultan. Sí, hombre, porque yo estoy convencido que efectivamente, que al final los metamateriales, todo lo que hay ahí y tal, es un gran capital y un gran pastel y una gran cantidad de dinero que tienen que repartirse. Oye, Enrique, no puedo terminar este podcast, este programa, sin preguntarte por uno de los grandes, digamos, vamos a decirlo, eventos o cosas que han pasado en torno al fenómeno OVNI en los últimos meses, que ha sido tremendamente viral. Oleada de drovnis en Estados Unidos de América. Oleada de pequeños objetos que estaban en torno a ciertas bases norteamericanas, algunas de ellas de gran importancia de la costa este, no recuerdo el nombre de una, que me lo diga Alejandro, donde White Sands. En White Sands, donde hay un montón de aviones de F-22 Raptor, tal, y de repente salieron los señores del Congreso diciendo que aquello no era importante. O sea, no es importante que haya objetos encima de tus bases militares y se estén moviendo a sus anchas. ¿Qué es lo que pasó con esto, Enrique? Primero, como ha dicho muy bien Alejandro, no solo White Sands, sino sobre todo en algunas bases, no voy a dar nombres para no liar mucho a la gente, muy cercanos a New Jersey, es decir, está arriba New York, abajo está el estado de New Jersey, vale, vamos moviéndonos desde la costa este a la oeste. A continuación hay una base muy importante que la tuvieron que cerrar durante 3 días consecutivos. Bien, han vuelto loco a todo el mundo allí, porque no se manifestaban solo en el entorno de New Jersey, Nueva York, no, en todo Estados Unidos, solo en Estados Unidos, no, en el resto del planeta, pero con especial prominencia en torno a bases militares norteamericanas, como por ejemplo la de Ramsfeld en Alemania y al menos 2 bases en Gran Bretaña. Han armado mucho follón, como sabéis se ha dicho que era algo terrestre, pero luego se ha visto en imágenes, se ha documentado cómo de repente había junto a los supuestos drones del tamaño, algunos de ellos de un coche grande y otros incluso de un pequeño autobús, un pequeño, no sé cómo lo llaman allá, un bus. Bien, pero de repente orbes, es decir, cosas luminosas circulares. Y esos vídeos eran espectaculares, ¿eh? Yo estuve viendo con Alejandro esos vídeos de los orbes y es una cosa que yo nunca he visto, ¿eh? Orbes como de energía, pero además que no era una pareidolia, ¿eh? Que se veían pero súper perfectamente. Es una cosa que yo jamás había visto. El tema de los orbes nos daría para largo porque los orbes pequeños, bueno, yo no es ya que haya hecho varios programas sobre ese tema. Como tú conocerás, Juan G., tuve un debate, en esos debates que hacíamos en Cuarto Milenio, digamos antológicos, no lo digo yo, lo dicen los estudiosos de los medios de la televisión en España
que han dedicado capítulo de un libro en 5 hitos en la televisión española, los debates que teníamos el ex director de ciencia de ABC, Nieves y yo. Nieves. Pero en ocasiones llevábamos, digamos, toreábamos en parejas o jugábamos partidos de fútbol o de cualquier otra cosa en pareja. En uno tuve la oportunidad de que quien hacía pareja conmigo, he tenido muchas oportunidades, por ejemplo, el debate de la luna con un realizador que es, digamos, de televisión, que sabía lo que eso implicaba, pero en el caso de los orbes, con el que fue hasta hace muy poco director de informativos Telecinco, David Cantero. Él es un súper experto en fotografía y demostraba claramente que las fotos de orbes pequeños no podían ser falsas. Él tenía amplia experiencia. Aquí eran orbes gigantes. Ahora, ¿qué tenía de extraño? No de extraño para que nos conocemos los orbes en pequeña escala, porque hemos tenido tales vivencias. Y era que había orbes que de repente se transformaban en los vídeos en drones. O sea, ¿qué era esto? Bien, Trump dijo, derríbenlos. Luego dijo, si yo llego al poder, voy a sacar a la luz porque sabemos de dónde salen. Señores míos, Donald Trump ha tomado posesión hace 2 meses. Ha tenido tiempo suficiente para decir, esta boquita es nuestra. No ha dicho ni mu sobre el tema este. O sea, ¿eso qué significa para mí? Significa que estamos ante un enigma. Y hasta que no se aclare, sigue siendo cada vez más enigma. De la misma manera, ¿por qué tuvieron aquella profusión y luego eso ha empezado a decaer? Como sabéis muy bien los dos, porque vais estudiando todo el tema hace mucho tiempo, es algo clásico en el fenómeno ovni y en la fenomenología paranormal, que de repente haya modas, que haya un fenómeno que se dé durante una etapa y luego deje de darse o se dé mínimamente. Es uno de los muchos enigmas que siguen en pie y que apuntan, para mí, una vez más, a que el fenómeno ovni forma parte de lo paranormal, es decir, del amplio espectro paranormal. Es decir, yo vivo aquí en mi pequeña islita, dentro del inmenso planeta Tierra, dentro del sistema solar, dentro la vasta galaxia, dentro del inmenso universo conocido, dentro de los infinitos, no sabemos cuántos, niveles de multiversos, y que estoy diciendo, todo lo que se escapa a mi visión, lo reduzco, es paranormal, porque se me escapa. Perdón, adelante. Se nos escapa total y absolutamente. Y lo que decía Enrique de Vicente, que estoy muy de acuerdo con él. Creo que somos parte de un multiverso que podemos llegar a atisbar, por ejemplo, con investigaciones de personas, de psicólogos muy conocidos, como es el caso del mexicano Jacobo Greenberg, que desapareció en extrañas circunstancias y que nos hablaba que solo percibimos una parte de la realidad. Y en la otra parte de la realidad que no percibimos, ahí es donde estarían los famosísimos fenómenos paranormales, y para mí el más importante de ellos a día de hoy, sobre todo porque es el que más interés demanda de la opinión pública y por la obsesión personal, que yo creo que la de Alejandro es igual que la mía, es el fenómeno ovni, porque creo que no simplemente significaría no estar solos, sino darnos cuenta de que somos parte de un multiverso de infinitas posibilidades. ¿Qué opinas de esto, Alejandro? Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Juanje, y como siempre lo hemos manifestado en diversos espacios, no solo aquí en Noche de Misterio, sino en otros ámbitos, hablar del fenómeno ovni, Juanje, no es solamente hablar de la posibilidad de que exista vida en otros planetas, sino es hablar de una conspiración del silencio, de cómo las grandes potencias han estado engañando a la población para mantener toda esta información reservada. Es un fenómeno de manipulación psicológica. Cada vez hay más estudios y más indicios que nos demuestran cómo este fenómeno es capaz de manipular psíquica y psicológicamente a algunos de sus testigos, lo que añade una capa más de complejidad a un fenómeno que de por sí es supremamente enrevesado y supremamente difícil de comprender. Tú llevas más de 30 años estudiándolo y sabes que es complejísimo. Sí, es súper complejo. No lo entiendo, pero me fascina, y lo que hago es recopilar datos, porque he recopilado datos desde la Amazonía colombiana
con casos de ovnis agresivos, el que tenemos donde falleció Arcesio Bermúdez aquí en Anolaima, en Colombia, cosa distinta si esa nave realmente lo quería matar o no, yo creo que no, ¿vale? A otros donde eso se mete en tu mente, y eso es lo más fascinante, cuando eso tiene la capacidad no de observarse, de observarte, de meterse en tu mente. Y eso es lo que me han dicho muchas veces algunos de los testigos. Pongo siempre el mismo ejemplo, el de un policía que entrevisté en Girona, una provincia de España, cuando me decía, cuando regreso hasta este lugar, el lugar del avistamiento y tal, no solamente se acordaba del lugar del avistamiento y un informe policial y tal, sino el problema es que cuando llego a mi casa por la noche, muchas veces eso se me mete en la mente, me habla y me dice que regrese allá. Y ese señor no me lo quiso decir delante de la cámara de Cuarto Milenio, me lo dijo afuera, no quiso que lo grabara, pero eso es real. Y eso es lo inquietante. Por eso me hace gracia, con perdón, cuando llegan los de la NASA y dicen, bueno, pues vamos a investigar aquí en el despacho sin salir, que me pasen 2 vídeos y yo, con mi magnificencia y mi sabiduría, os digo qué es lo que hay aquí detrás. Menuda estupidez. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos entrevistando a Enrique de Vicente, hablando de cómo se nos está ocultando información sobre el fenómeno ovni y de la posibilidad de que en las próximas fechas, en los próximos años, puedan realmente un día decirnos, señores, no estamos solos. Y la entrevista con Enrique de Vicente continúa así. No, y lo que te iba a decir, aparte, a ver, es una continua ocultación por parte de los gobiernos, porque también hay un tema aquí muy clave, y es que no pueden decir, no, gastamos 800.000 millones de dólares al año en defensa y encima de las bases militares, algunas de ellas muy importantes, tenemos unas cositas que están aquí volando que no sabemos qué son. El que siguió muy de cerca el tema Ahí le duele, ahí le duele. Claro, porque quedas como un idiota delante de la opinión pública. El que siguió muy de cerca el tema de Dropnis y hizo algunos vídeos en su canal de YouTube en Mandrágora Misterio sobre esto es Alejandro Bernal. ¿Cómo fue tu investigación y cuáles son tus conclusiones sobre esto, Alejandro? Pues Juanje, podríamos determinar que el inicio de esta gran oleada de Dropnis arranca en diciembre de 2023 con una serie de avistamientos masivos en la base de Langley en Virginia, donde una gran cantidad de militares estadounidenses comenzaron a reportar extraños artefactos sobrevolando en una base militar de avanzada que tienen probablemente algunas de las aeronaves más avanzadas, algunos de los artefactos militares más importantes del ejército de los Estados Unidos, aviones F-22 Raptor, aviones de quinta generación, artefactos muy interesantes, y esto se concatena, Juanje, Enrique y oyentes, con una investigación que también fue liberada a mediados del año pasado, Michael Schellenberger, hablándonos de Immaculate Constellation, hablándonos sobre un incidente donde un F-22 Raptor habría sido prácticamente inutilizado por un enjambre de ovnis, un enjambre de artefactos voladores no identificados que habrían prácticamente inutilizado un avión de quinta generación, algo absolutamente alucinante. Luego, los siguientes reportes o los más recientes que estuvimos viviendo, tanto a finales de 2024 como inicios de este año 2025, arrancaron el 3 de diciembre, tanto en Virginia como muy cerca a New Jersey, tal y como lo comentaba el maestro Enrique de Vicente. Se comienzan a presentar en redes sociales un montón de avistamientos. Uno de ellos, de hecho lo estuvimos analizando en la cabina de Caracol Radio con Juanje, un cámara de CBS comienza a filmar el cielo de New Jersey el 15 de diciembre de 2024. Se ve un orbe realizando unos movimientos realmente alucinantes. En su momento los escépticos comentaron que quizás se trataba del reflejo de Venus, que quizás se podía ser visto a plena luz del día. Juan Jesús es realizador audiovisual, tiene horas y horas de haber visto una gran cantidad de videos ovni, y Juan, que tú sabes que eso no era. Te aseguro que no es el reflejo del planeta Venus. Vamos, para eso se gastó mi padre, que en paz descanse el dinero, en el único título que tengo, ¿vale? Director en realización audiovisual, y te aseguro que eso no es Venus, vamos, ya te lo digo. Y lo portentoso de ese video, Juanje, es que como fue captado con una cámara profesional de CBS,
tiene una resolución excepcional, se ve a plena luz del día, tanto el camarógrafo como los reporteros de CBS están alucinados. Y en paralelo a eso, Juanje, en Estados Unidos, en países como Alemania, otras partes de Europa y el mundo, comienza a haber una gran oleada de dropnis o de drones extraños. El gobierno alemán determina y da la orden, literalmente para finales de diciembre, que se da la directriz, en este caso, para los militares de derribar esos artefactos si no se identifican. Fue una de las determinaciones que tomó el gobierno alemán a finales de 2024, y en medio de este gran mare magnum de información nos vimos sometidos a este final de 2024 y este inicio de 2025, esta gran oleada de dropnis, Juanje, que ha desconcertado a muchas personas en todo el mundo. Sí, fue súper viral, las imágenes eran espectaculares y por mucho que dieran orden de derribarlos, que en la base militar de Langley también dieron la orden de derribarlos, no fueron capaces de derribar absolutamente ninguno. Bueno, pues este es todo el panorama que tenemos en la actualidad, que nos estaba hablando Enrique de Vicente de una forma pues magistral, como siempre hace él, y de la complejidad del fenómeno. No solo de meternos en la complejidad del fenómeno en sí, que de eso podíamos hacer no un podcast, sino 14, sino a la hora de soltar la información sobre el fenómeno, esta gran conspiración que arranca ya desde la Comisión Condon y que no para, bueno, de antes, de las comisiones incluso que hubo anteriores, como la del Proyecto Libro Azul, también estuvo manipulado, pero el astrofísico que había ahí, que era Allen Hynek, le salió rana y dijo directamente que lo obligaron a mentir, ¿vale? Enrique, ¿por qué ese pensamiento de mucha gente del año 2027? ¿Tú crees que va a ser clave y para bien o para mal va a ser clave en el fenómeno OVNI o no va a ser clave solo para el fenómeno OVNI, sino en cuestiones geopolíticas mundiales? Vamos a ver, trato de sintetizarlo. No, el fenómeno OVNI forma parte de un conjunto, no sé qué parte va a tener, pero me explico por qué yo hice el anuncio de que en 2020 todo iba a cambiar. Trato de sintetizarlo. Y la segunda parte de ese anuncio que vengo haciendo desde entonces es que de la misma manera, a partir de diciembre del 26, todo iba a cambiar de nuevo. Trato de sintetizarlo mucho. Como tú sabes, Juanje, yo trato de trabajar con diferentes ciclos, pero no tanto los ciclos que rigen la economía, los ciclos, digamos, académicos, la economía o, digamos, las bolsas, las civilizaciones, como son, en el caso de la economía, los ciclos Krondiatev, no. Hablo de otro tipo de ciclos esotéricos, digamos, ciclos sobre todo relacionados con la cábala. Desde ese punto de vista, y estoy simplificando, lo que hago es conjuntar diferentes tipos de ciclos, tratar de acoplarlos y ver qué relación guardan. Es decir, tratar de conjugar ciclos cabalísticos, y uno de ellos, el más simple, como sabéis, son los ciclos sabáticos, que seguro que Alejandro conoce los ciclos sabáticos. Vamos a ver, los grandes ciclos sabáticos que rigen completamente la historia del pueblo judío y sobre todo de la creación del Estado de Israel son ciclos de 7, que es un ciclo, mimiciclo sabático, 7 años, es decir, 6 en 6 años, según el Antiguo Testamento, hizo, Dios, lo que sea, Elohim, el mundo, y en el 7º descansó, por decirlo así. Vale, eso es Shabbat. Shabbat es el 7º día, el sábado, ¿vale? Se empieza por el domingo y se acaba por el sábado. Multiplica eso por 7. 7 por 7, 49. El año 50 es un año sabático, es un año de descanso. Lo aplico mínimamente a la última historia de Israel. Cuidado, podría aplicar lo mismo al desarrollo de nuestra civilización y alucinaríais, cuidado, es diferentes años, alucinaríais de cómo coinciden los grandes eventos que han cambiado el mundo de forma inmediata o a largo plazo. Pero vuelvo a la creación del Estado de Israel, solo a lo último. ¿Qué ocurre en 2017? En 1917, hay 3 grandes eventos. Uno, la Revolución Rusa, recordemos, octubre 2017. 2,
la gran profecía, la verdadera profecía de Fátima, que el verdadero secreto, que no es nada escrito, sino que es la danza solar de Fátima, contemplada por decenas de miles de testigos, y que yo tuve oportunidad de investigarla en toda esa zona, siendo yo muy joven, cuando todavía vivían testigos que habían visto lo ocurrido a distancia. Sí, yo tuve una suerte, Juan G, Brutal. inmensa. Tuve la gran oportunidad porque escribía artículos en Karma 7, tú conocías la revista, Sí, claro. se me acercó, bueno, da lo mismo, hice amistad con uno que era muy fan de las apariciones marianas, pero que no le molestaba la interpretación ovni que yo daba, y que su padrino era un sacerdote, autor de un montón de libros, un sacerdote muy ultraderechista, muy conservador, que era el confesor de Sor Lucía de Fátima. Lo que yo te, o sea, si hacemos un programa solo dedicado a lo que ha ocurrido ahí, se os pondrían los pelos de punta. Vamos a dar un anticipo con un caso de un abducido que él no tenía ni idea, que empezaron sus experiencias ovni enfrente de donde vivía, ignorándolo él, Sor Lucía de Fátima, y tuvo una abducción increíble después. Bien, prosigo. Ocurren esos dos eventos y un tercer evento más ignorado, búsquenlo en la Wikipedia, que se llama la Declaración Balfour. Balfour Correcto. es Balfour. ¿Qué es esa declaración? Lord Balfour, primer ministro de Gran Bretaña, le dice a su hermano, Lord Rothschild, es decir, el jefe de la casa Rothschild británica, recordemos, hay 3 casas Rothschild, británica, alemana y francesa. Y le dice, ¿por qué digo hermanos? Porque ambos eran hermanos por doble vía. Ambos eran miembros de una determinada rama de la masonería, de alto rango, y segundo, ambos eran miembros de lo que se llama el círculo interno de la Round Table, o tabla redonda, que es la sociedad que ha sido sobre la que se ha construido todo el siglo XX. Como sabéis, la Round Table. Bien, entonces le dice su majestad, ve con buenos ojos la creación de un Estado judío en Palestina. Dicen eso y a continuación los británicos toman Palestina, toman Jerusalén, ¿vale? 2017. ¿Qué ocurre 50 años después? 2067. A raíz de la Guerra de los 6 días, los israelíes, que ya tenían medio Jerusalén conquistado por la primera guerra, digamos, contra los árabes, en esa otra guerra toman todo Israel, todo Jerusalén. Ya es su capital. ¿Cuál es la frase constante de los judíos del movimiento sionista? El próximo año en Jerusalén. Se cumple. ¿Qué ocurre 50 años después? Recordemos, 1967, 2017, lo hemos mencionado aquí. ¿Qué ocurre en 2017? La pandemia. No, lo habéis mencionado. Que, por ejemplo... la revelación del tema OVNI. New York Times. La revelación del tema OVNI en New York Times en diciembre, correcto. Pero algo importante, porque uno dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No, es que al llegar Trump al poder, primero, justo ese año, él consagra mundialmente por primera vez Jerusalén como capital legal del Estado de Israel, porque es el primero en el mundo que traslada su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Pero más cosas, porque Trump le han cedido de determinados grupos israelíes, le han cedido los tesoros del templo, las grandes reliquias, los grandes talismanes del poder, para que llegue al poder, y él los tiene en su casa del mar al lago. ¿Qué tiene el mar al lago? Eso es de loco, lo de los objetos que le han dado los israelíes de poder, las réplicas del arca y tal, y todo esto. Y el candelabro de los... Sí, lo sé, la menorá. menorá. O sea, es de loco, y se la han llevado a su mansión de mar a lago. Sí, esto es real, ¿vale? Grupos cabalistas judíos están detrás de esto. Esto es una cosa que yo me ha dejado en shock. Yo estoy en shock con eso. ¿Y qué se nombra a Trump en Israel? Nuevo Darío, 2017. Bien, apliquemos a nivel menor esos ciclos sabáticos y conjuntémoslos con unos ciclos que yo llamaría
hispanoamericanos. Pero os comento la génesis. La génesis, me tengo que ir donde están claros esos ciclos, es en una de las tradiciones de uno de los muchos pueblos mayas, los mayas quichés. Como sabéis, en toda la zona de Yucatán y demás alrededores había muchos pueblos mayas. Entonces, uno de ellos, que nos dejaron grandes testamentos, afortunadamente los colonizadores, los religiosos españoles no lograron destruir eso, entre otras cosas, al revés lo conservaron. Se llamaba el Popol Vuh. El Popol Vuh, o Biblia quiché, habla de los 5 soles, ¿vale? 5 soles, que el mundo se divide en 5 etapas, y ahora estamos en el 5.º sol. Llevémoslo eso a otro pueblo distinto al maya y que viene de otra línea. Cuidado, todas estas tradiciones tienen que ver con Sudamérica, o sea, y más allá, porque son herederas de Sudamérica. Pero me estoy refiriendo a Mesoamérica porque está más clara la tradición. ¿Qué ocurre? En la tradición azteca, como sabéis muy bien, los que habéis visitado, como tú, Juanji, México DF, el Museo de Antropología, ahí está el gran calendario azteca. No es un calendario, eso es una chorrada. Se llama la Gran Profecía Azteca, porque ahí están los 5 soles claramente expuestos. ¿Qué significan los 5 soles en la tradición azteca? Que es idéntica a la maya. Viene de dividir lo que se llama el gran año, llamado en Occidente año platónico, en 5 partes. ¿Qué es un gran año, año cósmico o año platónico? Son los 25.000, casi 26.000 años, 25.000 y pico años, que tarda todo el sistema solar en hacer un giro en torno a su propio sol, ¿vale? Esos son casi 26.000 años. Si tú divides eso en 5 partes, nos da 5 soles de 5.113, tal vez me equivoque, años, 123. ¿A dónde nos remonta eso? Eso nos remonta al origen del 5.º sol, el que estamos viviendo ahora, o el origen del Kali Yuga, como llama la tradición hindú, a la edad oscura que estamos viviendo. ¿A cuándo? Según la tradición hindú, a la muerte del señor Krishna, que tiene lugar ¿cuándo? En el origen de nuestra civilización, un origen que entronca claramente ¿con qué? Con el descubrimiento de Sumer, es decir, año 3113 a.C., fecha clave para la civilización mesoamericana, para la civilización mesopotámica, para la civilización, cualquiera de ellas, un montón de ellas, digamos, es el origen de la civilización conocida. Ahora, tú sabes muy bien, Juan, que has visitado como yo toda la zona de Gobekli Tepe y vas a volver a ella, y tú sabes muy bien que hace 11.500 años había otra civilización anterior. Bien, tras todo ese recorrido, retorno. ¿Por qué hablo de todo eso? Porque el 5.º sol tiene una fecha de finalización según la cuenta larga, la última cuenta larga del calendario Tzolk'in, que es uno de los 20 calendarios mayas, el calendario ritual o sagrado. Y termina con toda precisión, según el cálculo más preciso, que se debe a 3 mayólogos muy importantes. No hay duda de que es el 21 de diciembre del 2012. Cuando decían que se iba a acabar el mundo, vaya chorrada. Era un cambio de ciclo. ¿Qué se iniciaba entonces? Claro. Se iniciaba entonces el periodo del Salón de los Espejos. Se iniciaba entonces un periodo, digamos, cero, de tiempo en blanco. Hay que contar desde entonces 7 años, un miniciclo sabático. Diciembre de 2017 más 7 años da diciembre del 2019. ¿Qué ocurre en 2019? El mundo cambia porque se descubre el SARS-CoV-2, productor de la enfermedad que conocemos COVID, enfermedad COVID. Pero se descubre, existía antes, sí, durante todo el año, hay casos en todo el año, hay planes del gobierno americano, etc. Ahora,
Lo importante es cuando se declara. Ahí. ¿Qué ocurre al año siguiente? Todo el mundo cambia. ¿Qué va a ocurrir? ¿Lo dije yo solo? No. Lo dijeron otro montón de gente desde el punto de vista astrológico, etc. ¿Qué va a ocurrir de nuevo si nos vamos a diciembre del 2016? Otro cambio fundamental. El último gran cambio. No lo sé si habrá un tercer ciclo. Personalmente estoy convencido que ese es un momento decisivo para el destino de la humanidad. Diciembre del año 2026. Pues Enrique, en diciembre Y del año 2027, que es con todo lo que ocurra. Lo que ocurra, inshallah, como tú sabes en árabe, Dios quiere. así lo quiera, para mí, la divina providencia, para mí, Dios tiene nombre femenino, ya está bien de imaginarnos un Dios con atributos masculinos. O sea, es una fuerza, como llamarían los judíos la Shekinah, y como en todas las tradiciones americanas, esa parte femenina, la divina providencia, quiera que la sorpresa pueda venir del cosmos, sea un susto y no de una lucha entre humanos, porque eso es difícilmente reconciliable. Ojalá, Enrique, en ese año 2027 nos veamos, almorcemos un día aquí por Madrid como el otro día, te vuelvo a entrevistar y sea la primera gran revelación ovni de la historia. Enrique de Vicente, estamos llegando al final ya de este podcast. Simplemente tu despedida, tu cierre, tienes un minutito ahí el micrófono. Muy breve. Darte las gracias por estar aquí en Noche de Misterio. Gracias a vosotros, pero ya que me has hecho ese tiento, te diría que yo, por si acaso, sería, a lo mejor no pasa nada, me quedaría en casa, pero creo, para mí, la respuesta, inshallah, así lo quiere la divina providencia, está en la verdadera profecía de Fátima, en la danza solar. ¿Qué es esa danza solar? Esa danza solar es una prefiguración de lo que puede y debería ocurrir. La danza del sol, o sea, de repente un flash, un sol, el quinto sol que muere, que se apaga, y algo nuevo que resurge. Ojalá que sea solo un gran susto. Y ojalá que esos 3 días y 3 noches de oscuridad y tinieblas que anuncian tantísimas profecías se deban a un fenómeno cósmico y no a una guerra humana. Pero esta civilización tiene que desaparecer para dar paso a otra nueva. Esa es la ley de vida y hay que alegrarnos de que vivimos tiempos apocalípticos. Apocalipsis significa revelación, tiempos de grandes revelaciones que van a seguir en Egipto. Se están dando grandes revelaciones, revolucionarias revelaciones, y en todo el mundo. Que sepamos ver con los ojos despiertos y que no olvidemos que el Apocalipsis, tras es todo un tratado alquímico, tras toda una serie de procesos terribles, al final emerge la Jerusalén celeste. Y habrá unos nuevos cielos, una nueva tierra y un hombre nuevo. Por ese hombre nuevo es por el que brindo. Inshallah, Dios quiera que ese hombre nuevo resurja y renueve esta tierra. Y ese sí tendrá un rostro y los ultraterrestres tendrán con quien comunicarse, no con animales pardillos como nosotros. Enrique de Vicente, muchísimas gracias por compartir tu sabiduría, tu tiempo, tus conocimientos. Como siempre eres una enciclopedia, un buen amigo y un placer estar contigo. Un fuerte, fuerte abrazo, amigo. Un gran abrazo, Alejandro, y un gran abrazo, Juanje. Hasta siempre. Pues de lo que nos habla Enrique, lo que nos está comentando es que el tiempo que nos ha tocado vivir a lo mejor es más importante del que nos estamos imaginando. No es solamente ya esa ocultación del fenómeno ovni y que dentro de unos años salga a la luz. Es esto parte del apocalipsis, es esto parte de una profecía, de un fin de la humanidad para que dé paso a otra, para que se dé paso a otra, como nos hablan, por ejemplo, las profecías de los mayas. O sea, terminaría este ciclo que es el quinto sol y otra vez volvería a haber otra humanidad, como hubo otras humanidades, y así parece que lo demuestran los templos de Göbekli Tepe en Turquía, que cuando se analizaron con carbono 14 y dijeron que tenían 12.000 años, nadie se lo podía creer, pero la prueba científica está ahí y es irrefutable. ¿Qué opinas, Alejandro Bernal? 30 segunditos, que no tenemos más.
Juanje, me quedo con algo que dice el maestro Enrique de Vicente. El Apocalipsis es un tratado alquímico y la alquimia tenía como búsqueda y como finalidad la transformación de la materia, la iluminación. Para mí, claramente y argumentado desde ese punto de vista, tendría mucha lógica, no solamente estos cambios que estamos viendo a través de estas revelaciones del fenómeno ovni, sino los profundos cambios sociales y planetarios que están ocurriendo en nuestro mundo ya desde hace más de unas 3 o 4 décadas. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, Juanje, en Instagram, en @alebernalpress con doble S. Pues yo lo que quiero decirles es que si esto es el comienzo del apocalipsis, no quiero verlo. Me apeo de este barco, disfrútenlo ustedes en este mundo de locura, ¿no? Que lo he dicho con ironía, eso de disfrútenlo ustedes, ¿no? Como diciendo, porque estaba reflexionando y pensando, o sea, cuánta barbarie, cuánta mentira. Los líderes del mundo realmente son personas que no tienen ética en general. Entonces es como un poco desapacible. Por eso creo que cada vez está más de moda el periodismo de misterio, porque nos hemos hartado y nos hemos decepcionado del mundo que nos rodea, y lo que intentamos es intentar trascender, ir más allá de esta realidad que muchas veces nos esclaviza, de esta especie de Matrix en la que nos han metido. Y gracias al periodismo de misterio y el tipo de temas que tratamos aquí, seguir soñando, que nadie nos quite la capacidad de soñar, de ver un mundo mágico, fascinante que nos rodea, un mundo que es un regalo de antiguos y misteriosos dioses. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.